Les voy a compartir la hoja de cálculo con la cual nosotros vamos a trabajar. Bien, por favor me confirma si están visualizando la hoja. Buenos días, Licen. Sí, Buenos sí días. se puede visualizar. Ya, ok, gracias. Bien, entonces, al tratarse del paquete que me permite la manipulación de datos en el Office, como ustedes pueden apreciar, tiene la misma interfaz de ventanas y de manera muy similar o siguiendo el criterio de agrupación de las diferentes opciones que la que tiene el editor de texto. Este tipo de interfaz se maneja a través de ventanas, a través de menús. En la parte superior siempre va a encontrar lo que son menús y en la parte inferior lo que son las asociaciones de ventanas agrupados por grupos de trabajo en virtud de la opción que usted vaya seleccionando. Al igual que en el Word, acá también se trabaja con ventanas emergentes que detallan cada una de las opciones o alternativas que estarían asociadas a la actividad o opción que haya usted seleccionado. Vamos a empezar a revisar en esta primera hora tanto lo que son las opciones de inicio, insertar, disposición de página, fórmulas y nos vamos a centrar en la segunda hora en lo que son la parte de datos. De entrada usted podría configurar la pantalla o el escritorio de trabajo de este manejador de datos. Para hacer o usar esa alternativa tendría que irse a la opción archivo. En la opción archivo usted tiene las alternativas de crear un nuevo archivo, ¿sí? igual que en el editor de texto, acá existen ciertas plantillas ya creados que sistematizan ciertas tareas, porque una de las facilidades que tiene el Excel es que permite básicamente lo que se hace o tareas rutinarias que usted puede efectuar, lo pueda usted automatizar bajo con una macro. Hay ciertas plantillas que ya tienen sistematizadas estas ciertas tareas. Considere que estos son estándares o actividades comunes que pueden ejecutarse en una actividad de oficina. Por lo tanto, al ser común en todas las actividades, se puede sistematizar. De hecho, si usted escoge cualquiera de las opciones que se encuentran aquí definidas, también tiene la alternativa de customizarlas a sus necesidades, pero sí requeriría, al ser programación, un poco de conocimiento respecto del lenguaje de programación visual, que es el que se utiliza para la generación de estas macros. Eh, Aquí tiene la alternativa de nuevo, ¿sí? En el caso de que usted desee crear una hoja de cálculo en blanco, ¿sí? Y como le indicaba, aquí están las diferentes alternativas de plantillas que usted podría utilizar y que se encuentran ya sistematizadas con un objetivo específico. Lo único que tendría que hacer para hacer uso de estas es darle clic sobre cualquiera de ellas y automáticamente usted visualizaría y personalizaría los datos que, eh, que dependerían de su necesidad para ya tener la plantilla utilizada. Entonces existe una gran cantidad de estas que bien podría, repito, adaptarse a sus necesidades. Caso contrario, nos iríamos a la alternativa de nuevo y comenzaríamos de cero. La otra es que una vez que usted haya creado la plantilla o haya creado su archivo, tiene las alternativas de abrirlas, así como cuando las guarda, tiene la alternativa de guardarle en su dispositivo o en una unidad de Drive, entonces, o enviarle a través del correo electrónico. Entonces, todas esas alternativas también acá se habilitan para poder abrirlo.
Si quiere información del libro, del archivo sobre el cual está trabajando, usted podría realizar la protección del archivo, que de hecho es lo que vamos a utilizar ahora en la parte de datos, para una vez que usted cree los campos o estime los datos que son necesarios, no sean modificados. ¿Por qué este criterio? Porque uno de los inconvenientes que tiene el Excel es que al tener que abierta la opción de edición, usted puede modificarlo cualquier celda, pero de acuerdo a su requerimiento podría requerir que ciertos campos no tengan, solamente sean de lectura y ciertos otros campos sean de edición, es decir, usted puede ingresar la información, pero no en otros no debería modificarlos. Entonces, si desea esa funcionalidad, acá con esta opción de proteger libros sobre ciertas celdas, podría conseguirlo. La opción de guardar, que como ustedes saben, todo archivo tiene un nombre y una extensión. La extensión está dado por el paquete que está utilizando y el nombre lo establece usted. Si usted desea guardar una copia del archivo con el cual está trabajando, es decir, tener dos archivos con contenidos similares, podría hacer uso de la opción guardar como. La opción imprimir, que le permite la selección y configuración de las páginas con las cuales usted está trabajando, ¿sí? Lo puede realizar en esta alternativa, ¿no? Entonces aquí define la configuración de las hojas, ¿sí? Si desea imprimir todas las páginas o las páginas en un determinado rango, especificando el inicio y el final, ¿sí? Adicional a eso, normalmente cuando se trabaja en hojas bastante extensas, es necesario realizar el proceso de configuración de la página que le permite visualizar o previsualizar cómo se iría a la impresora, cómo se visualizaría el documento en la impresora. Para ello hacemos uso de esta opción y le va a aparecer esta ventana emergente de configuración de página, donde le establece la orientación, si es vertical, si es horizontal, le puede ajustar. Este hecho de ajustar quiere decir de que empieza a comprimirlo para que dentro del formato de hoja que usted tenga definido pueda visualizar toda la información, o determinaría en cuántas hojas desea previsualizar o imprimir el documento. Entonces selecciona, repito, la orientación primero, horizontal o vertical, simplemente ubicándose o habilitando una de estas alternativas. La parte de ajuste de la escala estaría en la opción de ajustar al, y aquí tiene las alternativas de porcentaje en la cual se va adaptando la información al tamaño que usted tiene definido. El tamaño del papel lo tiene en la parte inferior de esta ventana, donde usted puede desplegar todos los tamaños que tiene predefinidos, o inclusive usted podría personalizar en función de las hojas que usted tenga en su impresora. Por defecto estas debería ser A4, ¿no? Viene el estilo de calidad de la impresión, que puede ser mediana, alta, baja o borrador. Igual en la parte de márgenes, ¿sí?, viene también determinado por defecto, ¿sí? En los márgenes siempre se deja en la parte superior el 1.9, en la inferior el mismo tamaño, izquierda y derecha 1.8, pero estos lo puede usted adaptar, y simplemente para modificar esos márgenes superior, inferior, izquierda o derecha, tendría que simplemente ubicarse. La una es cambiar directamente en el valor que se encuentra colocado, o hacer uso del incremento o decremento que se encuentra asociada en la ventana. Entonces de esta manera usted puede modificar estos valores. Adicionalmente a la ubicación de los márgenes con los cuales usted va a generar las hojas y la previsualización de la información, que es aquella que va a tener del documento en el momento que usted desee imprimir, también está el hecho de la alternativa de centrar en la página. Ese centrar
quiere decir que la información se va a ubicar centrada de forma horizontal o vertical o ambas a la vez. Dependerá repito, de la información que usted desee colocar en la hoja para realizar uso de esta alternativa. Y la otra son los encabezados de pie de página que usted puede trabajar. Si usted desea que un texto o un logo o la fecha o los números de página o alguna otra información que considere relevante que deba colocarse en todas las hojas, ¿sí?, usted tendrá que hacer uso de esta opción de encabezado y pie de página. El encabezado, como usted sabe, va al inicio de la hoja y el pie de página al final. Esto en la parte de previsualización, cuando usted está trabajando con las hojas, no lo va a visualizar, pero al momento de imprimir lo podrá apreciar. Y en el caso de las hojas, cuando hablamos de esta opción de hoja, usted puede definir una área de impresión, ¿sí? Es decir, tiene un documento bastante extenso y solamente una parte de su documento lo va a efectuar o lo quiere imprimir, es decir, no todo el documento sino una sección. Entonces aquí lo que hace es definir sobre esta alternativa que se encuentra indicada en área de impresión. Entonces indica cuál es el rango de celdas sobre las cuales desea que se realice la impresión, o si desea repetir un grupo de filas durante todas las hojas. Eso sí lo va a previsualizar al momento de mandar el documento. ¿Cómo lo hace? Lo hace en la opción de imprimir títulos, donde le dice imprimir filas en el extremo superior o repetir columnas a la izquierda. Entonces, todo lo que usted señale aquí, ¿sí?, en el rango que aquí defina, es aquella sección que en todas las hojas se va a repetir. Entonces, es una alternativa a la parte de encabezado o pie de página. Entonces, entre encabezado y pie de página, que son textos que se repitan igual al inicio o al final, de igual manera aquí tiene la alternativa de imprimir esos textos comunes en todas las hojas haciendo uso de esta opción de imprimir títulos, utilizando la alternativa de repetir filas en el extremo superior o repetir columnas a la fila izquierda. Bueno, aquí tiene, como estamos en la opción de configurar página, tiene la alternativa de imprimir líneas de división o los comentarios, define la calidad de impresión y el orden, y determina el orden en el que se debe ir realizando el proceso de impresión. Bien, entonces esta parte de configuración lo debemos un poco realizar. En principio, si usted tiene realmente ya planificado la información, el contenido del documento, lo podría hacer al inicio. Caso contrario, un poco por la experiencia, resulta que es preferible hacerlo en la parte final, pero solamente en esta parte de configuración de la página en virtud de la información que nosotros la tengamos detallada. Bien, preguntas por favor hasta el momento. No, profe. Correcto. Una consulta, profe, no sé. Claro. Sí, lo que estaba viendo en lo que son márgenes, le veo que está predeterminado 1.9 Así es. Pero esto también se aplica como establece las normas APA, porque en normas APA según es el 2.5. Así es. Pero ese es sobre documentos Word. Cuando hablamos de APA solamente es en Word. Claro, cuando son documentos de informes ya es aplicable a la normativa del editor de texto. Acá se le va a considerar como una hoja que forma parte del documento, debería tener esa misma característica, ¿no? Pero un poco complicado. Más bien lo que se acostumbra es realizar enlaces desde el Word al Excel respecto de la generación de las tablas. Entonces, estas tablas sí deben vincularse o incorporarse dentro del documento Word, y ahí realmente ya se ajusta a los parámetros de configuración de la página que tiene Word, no en Excel. Ok, profe, muchas gracias.
Ok. Bien, entonces esta parte de configuración, como ustedes pueden ver, lo modifican aquí. Aquí realmente se hace uso de esta alternativa una vez que yo ya tenga completa todos los datos y necesite realizar el proceso de impresión. Luego la opción de compartir es la que nos permite trabajar este documento. Primero, este documento debería como requisito estar guardado en la nube para que, haciendo uso de estas propiedades que tiene el almacenamiento en nube, le compartamos. El hecho de compartir tiene la ventaja de que sobre el mismo documento pueden estar trabajando simultáneamente varias personas y las modificaciones que realiza cada una de estas pueda ser reflejada en la misma. Aparte de eso, es el hecho de visualizar esos cambios en el mismo instante en el que se están ejecutando. Entonces le compartimos esto, pero cuando este documento, o el requisito es que este documento se guarde en la nube. Y el espacio específico, ¿sí? Porque recuerde que estamos trabajando sobre un paqueteo ofimático. Entonces al momento de la creación de la cuenta, ¿sí?, nos asocia ya ciertas herramientas, y las herramientas que aquí por defecto están incorporadas es el almacenamiento en nube, que es el OneDrive. Pero como ustedes también, por lo que conversamos en la primera clase, también existen otras formas de almacenamiento que tienen la misma característica y no están ligadas necesariamente a un editor de texto, y que tienen inclusive algunas otras funcionalidades que no se limitan a aquellas que sean la de compartir, sino que tienen otro tipo de características respecto de seguridad. Bueno, la opción de exportar es a diferentes formatos. Normalmente nosotros elaboramos con una extensión, pero dependiendo de la cantidad de información, el tamaño puede ser bastante grande, y la alternativa es transformarle en un formato que tenga un menor almacenamiento. Entonces ahí está la alternativa de la generación de archivos bajo la extensión .pdf o XPC. A lo mejor normalmente ya a las personas que estamos un poco orientadas a la parte de sistemas, los formatos se generan cuando se trabaja estos tipos de archivos en un formato de edición de texto, porque eso nos permite trabajar sobre lo que son las bases de datos. Esto, como vamos a ver más adelante, una tabla es muy similar a una estructura de base de datos. Una de las funcionalidades que tiene el Excel es que nos permite tener es utilizado bajo ciertos plugins que podemos incorporarle, que es el Power BI, el Business Intelligence. Es decir, una de las características es que tiene el Excel es generar reportes para la toma de decisiones. Todo esto basado obviamente sobre las tablas y los datos que nosotros vayamos generando e incorporando bajo esta herramienta. Pero la real funcionalidad del Excel es que yo genero gráficos dinámicos, enlazados, de tal manera de que si un gráfico tiene 4 variables, entonces usted genera 4 gráficos en diferentes secciones de la pantalla, y modificando uno usted puede ver las proyecciones que en función de las variables se pueden generar en los gráficos. Por ejemplo, usted puede generar un gráfico de ventas por sector, el otro gráfico por producto, ¿sí? Y la otra a lo mejor por vendedor, por sector y por producto. Pero cuando yo modifico uno y modifico una variable de vendedor, usted va a ver que automáticamente las 3 variables que están interrelacionadas respecto de ventas, o fundamentalmente de ventas, en el ejemplo que les estoy colocando, van a ver qué efecto tiene en el resto de variables. Entonces una persona que está en esta parte de toma de decisión puede ya proyectar ciertas situaciones.
¿ya? Esa es la funcionalidad. Entonces, por eso se llama Business Intelligence, o sea, una herramienta de toma de decisiones que determina tendencias respecto de los datos que usted está representando en la hoja. Y uno de los criterios es que nosotros visualizamos o procesamos mejor la información cuando la visualizamos de forma gráfica. Y obviamente puede medir el impacto. Entonces es una de las características fundamentales que tiene el Power BI, porque trabaja no solamente con la información que usted genera, sino que usted podría vincular diferentes archivos o diferentes, inclusive permite la generación con diferentes bases de datos, ¿sí? Usted simplemente identifica la base y el Power BI lo que hace es incorporar. Entonces crea un repositorio de información global completa de diferentes aspectos, de diferentes tablas, y hace la combinación. Entonces aquí interviene lo que son las tablas dinámicas. Entonces las tablas dinámicas es un repositorio de información de diferentes contenidos, pero con la alternativa de que usted puede mezclar la información de cada una de estas. Y esa información, repito, la puede llevar a forma gráfica en diferentes tablas con diferentes gráficos, y cada una de esas la puede mostrar. Entonces muestra la tabla y muestra el gráfico, muestra los valores en tabla y muestra otro gráfico. Y lo importante es que si yo modifico una de ellas, automáticamente se va a reflejar su tendencia o impacto en cada una de las variables que yo haya identificado. Esa es la funcionalidad. Pero ¿quién determina qué número de variables? ¿Quién determina qué campos y qué información necesita ser desplegada? Es usted. Pero esta es una herramienta que le permite realizar ese tipo de análisis que al nivel de gerencia, créame que es o le genera realmente mucha información o le puede servir de mucha información. Bien, entonces esto respecto a la parte de archivo, donde usted puede configurar su área de trabajo y las alternativas de incorporar plugins en la opción de cinta de opciones, al igual que en el Word. También usted puede determinar con qué número de opciones puede trabajar o puede incorporar dentro de la configuración estándar o básica que usted lo tiene, pero que dependiendo de su necesidad, reitero, se podría modificar. Ahora, ¿cuál es el principio? Ya yéndonos a la parte de inicio, ¿cuál es el inicio? ¿Cuál es el atributo fundamental o característica fundamental que tiene esta herramienta? Esta herramienta va a trabajar sobre filas y sobre columnas. Mucha gente a lo mejor ya tiene este criterio, ya, o sabe cuál es el fundamento del Excel, pero el hecho de trabajar de esta forma, yo un poco le equiparo a que yo puedo generar información relativa o de forma específica a ciertas características intrínsecas del dato. Por ejemplo, yo puedo tener una hoja que sea tablas, porque el Excel trabaja sobre un archivo que tiene hojas, ¿sí? ¿Cuántas hojas yo puedo generar? Realmente no hay un límite, está limitado a la capacidad que tiene el computador con el cual está instalado la aplicación. Las columnas con las que puedo trabajar, ¿sí? También, o sea, tengo cualquier cantidad de filas. En filas están sobre el 1.000.000 de registros, un poco dependiendo de la versión. Antes estaba limitado a un número, pero hoy, bajo la actual versión, ya nosotros podemos trabajar con registros, es decir, con filas que fácilmente superan el 1.000.000 de registros. Entonces, cuando tengamos una tabla de 1.000 registros, el Excel no se hace problema, ¿sí? Igual en la parte de columnas también. Existe cualquier cantidad de combinación de columnas sobre las cuales podemos trabajar. Entonces, y las hojas, ¿sí? Entonces, cada hoja va a tener un conjunto de filas y un conjunto de columnas sobre las cuales trabajamos. Las hojas, ¿sí? Simplemente lo que hace es guardar información, o la idea sería que nosotros guardemos información relativa a un campo o a una característica específica. Entonces yo aquí, por ejemplo, en la hoja yo digo voy a trabajar con una entidad que se llame cliente.
Entonces, para cambiar el nombre de la hoja, simplemente le doy doble clic sobre la hoja y ya lo tengo. ¿Sí? ¿Cómo incorporo más hojas? Simplemente me voy a la opción, a la parte inferior de la ventana y tengo la opción de más e inmediatamente se incorpora la hoja. Entonces aquí yo puedo indicar hoja de datos y digamos que voy a incorporar una tercera hoja, ¿sí? Le digo, y aquí le voy a llamar base de datos, ¿ya? Entonces, de esa manera yo voy incorporando hojas. ¿Cuántas? Ya le digo, todo depende de la capacidad que usted tenga en el computador para procesarlas, no está limitado, así como el número de columnas, que sí lo tengo fijo, y el número de registros, que aproximadamente están por el 1.000.000 de registros por cada una de las hojas que aquí se defina. Entonces, sobre una hoja, lo que tengo es un conjunto, o lo defino a través de celdas, ¿sí? Una celda simplemente es la intersección de una fila con una columna. Eso se llama celda. Entonces, cada celda almacena un tipo de datos. El tipo de dato con el cual el Excel trabaja, ¿sí?, le puedo definir o lo puedo encontrar en formato de celda. Entonces, en formato de celda, dando cómo accedo a esta ventana, es igual, o sea, me coloco en la sección donde estoy trabajando, que en este caso es la celda. Doy botón derecho y me sale una ventana emergente donde me despliega todos los datos referentes o todas las opciones que yo tengo o con las que yo puedo trabajar referente a esa celda o a esa sección con la que estoy trabajando. En este caso me despliega, hice uso de la alternativa formato de celda, y dentro de ese formato de celda yo puedo definir la categoría, que es el tipo de dato con el cual yo puedo trabajar. También puedo definir la alineación, la fuente, el borde, el relleno y la protección. Entonces, que es muy similar a la opción que se encuentra al inicio. Entonces, al inicio usted también tiene en la parte superior fuente, alineación, número, estilo, celdas y edición, ¿sí? La de esta última tiene que ver con todo el documento, pero aquella que tiene directa relación con solamente con la celda, está la parte de inicio, alineación y número. Respecto de la alternativa de estilos, celdas y edición, son aquellas que ya tienen referencia con el documento, básicamente. Bien, entonces nuevamente vamos acá. ¿Con qué trabajo en Excel? Fundamentalmente trabajo sobre hojas, ¿sí? Y cada hoja, reiterando lo que les acabo de decir hace un momento, contiene información específica respecto de una característica o una entidad. Dentro de cada una de estas hojas yo trabajo sobre celdas. La celda es simplemente la intersección de una fila con una columna. Sobre esta celda tengo que definir ciertos atributos o ciertas características inherentes a lo que yo voy a almacenar en cada una de estas. Entonces, para determinar qué características voy a trabajar sobre esto, entonces lo que hago es ingreso un dato sobre la celda, le doy botón derecho y determino qué características le puedo asociar, que es lo que estamos viendo en este momento. Entonces, cuando digo general, no tiene especificidad del dato, ¿sí? Pero cuando le digo número, me pide que establezca la cantidad de números y decimales que puedo establecer en esta celda, ¿sí? Si voy a trabajar con moneda, igual el atributo de decimales y la forma como se va a desplegar la información referente a moneda. Cuando hablo de contabilidad, el signo y el número de decimales. Pero hay otro tipo de dato ya realmente, que es el de tipo fecha, y le dice de qué forma yo quiero desplegar la información, porque
cada dato puede ser desplegado bajo diferentes formatos. Entonces aquí tenemos el formato de simplemente día, mes y año. Pero también usted podría desplegar este texto de especificar el día en el cual se encuentra y de forma textual indicar la fecha. Entonces explica, o sea, no con el formato de simplemente de indicarle el día, que es 14, que está entre el rango de 0 y 30 o 31, el mes, que va de 0 a 12, y el año, que está con 4 dígitos. Pero usted podría ser más textual y simplemente con ubicarse en esta alternativa de tipo, podría cambiar ese formato a un detalle que le indique el día y textualmente le especifique la fecha. Existe adicionalmente otros formatos que usted también podría seleccionar. ¿Ya? Cuando hablamos de hora, igual, ahí también existe un formato que especifique la hora, el minuto, inclusive los segundos. Entonces, en muchos casos, en los sistemas de registro de datos, ¿sí?, que trabajan en los sistemas de información, necesariamente se debe trabajar con este formato de hasta segundos. Por lo tanto, hay que generar esa información especificando cada uno de estos datos. Y ahí le obliga necesariamente que usted ingrese los 3 campos sobre el mismo, porque si usted quiere desglosar esto, habrá que existen funciones que le dicen calcule solamente la hora o calcule solamente los minutos o inclusive los segundos. El otro tipo de dato que puede almacenar sobre una celda es el porcentaje, las fracciones de hasta cuántos dígitos puede emitir, la parte científica que tiene la notación de Le, ¿sí? Es un número bastante grande, entonces cuando no existe o no se requiere tener unos 16 dígitos, entonces lo que se establece es la notación exponencial o científica, que es la ubicación de Le, coloca 4 valores y le indica la cantidad de dígitos que tendría el dato que se encuentra almacenado. La de texto, que es información relativa a, a texto, fundamentalmente. El especial que usted podría definirlo y la personalizada de igual manera, bajo ciertos formatos que se encuentran predefinidos. Ahora, ¿cuál es la característica de esto? Es que cuando yo defino esta categoría o tipo de datos sobre la celda, asociado a esta definición se encuentran lo que son las fórmulas o funciones, porque yo no puedo aplicar una función de tipo texto a un campo que le encuentre o que le haya definido como entero, o sea, no podría, o como número. Entonces es necesario realizar esta definición porque a esta asociación del tipo de dato está asociado las funciones que el Excel también las tiene definido bajo un grupo o diferentes categorías de datos con los cuales se puede trabajar. En la parte de alineación, usted puede establecer el criterio de centrar. Aquí inclusive usted, dependiendo del tipo de información, usted podría curvar esta información, ¿sí? Y simplemente la orientación le puede dar de forma manual o le puede dar de forma visual, ¿sí?, como usted desee. Y un poco en virtud del diseño que quiera establecer sobre el tipo de dato. Entonces, la tradicional es que se encuentre en forma horizontal, ¿sí?, pero podría cambiar esa orientación. Y aquí usted lo tiene definido, ¿no? Simplemente hace uso de esta orientación que se encuentra al lado derecho de esta ventana y define la orientación sobre el mismo. Bien, vamos luego. La otra alternativa es que usted, al no ser editor de texto, usted tiene que decirle al dato o al texto que se encuentra dentro de la celda cuál es la ubicación que desea tenerla. Este ajuste de texto quiere decir que si yo tengo un texto muy largo, la celda automáticamente, el tamaño de la columna se ajuste a ese texto. La otra es que yo le combine, ¿sí?,
puedo unir varias celdas de una sola, de tal manera y el texto o la información que tenga en esto se alinee a lo que yo le estoy definiendo como combinación de celdas. Entonces, en definitiva, la orientación del contenido de la celda, usted la tiene que definir. Y lo hace en esta alternativa. La parte de fuente ya tiene que ver con el tipo de letra que yo le puedo asociar a la celda. ¿Sí? Entonces acá, igual que en el Excel, en el Word, existen diferentes formatos con los cuales yo podría trabajar y definirlos. Luego el estilo que puede estar asociado a la fuente que usted ya le seleccionó previamente, que puede ser normal, cursiva, negrita o negrita cursiva. Y el tamaño, entonces igual acá lo puede definir diferentes tamaños y el color que le está asociado a la letra. Entonces puede cambiar de colores, ¿sí? Y una vez que defina eso lo puede aceptar. Eso referente al texto. Entonces si aceptamos este cambio, va a ver que esto es lo que generé. Pero así como doy atributos o características a la información que guardo en una celda, ¿sí? Entonces también le puedo asociar otro tipo de formas o ediciones al borde o a lo que se encuentra almacenado. Entonces yo también le puedo asignar. En este momento por defecto no tiene ningún tipo de borde las celdas, pero yo le puedo asignar una línea y el Excel lo que me permite es o me da la alternativa de diferentes estilos. Entonces para ello, como ustedes pudieron ver, doy el botón derecho, me voy a la opción de formato de celda y dentro del formato de celda me voy a la alternativa de borde y ahí yo tengo estilos y tengo sobre cuáles sobre la parte superior, inferior, izquierda o derecha quiero aplicar el estilo que puedo seleccionar. Entonces digamos que voy a explicar este estilo, entonces el color inclusive yo le puedo cambiar, ¿sí? Y a ese yo le puedo aplicar sobre solamente uno de los 4 bordes que tiene la celda, ¿sí? O le voy a aplicar sobre los dos, ¿ya? La otra es que ya sobre la celda mismo puedo aplicar un relleno. Entonces coloco un relleno específico y acepto, ¿sí? Entonces, como usted puede ver, este es el efecto que generé. Entonces de esa manera yo edito la información de cada una de las celdas, que es el primer paso que debería hacer. Entonces cuando yo trabajo con un archivo en Excel, lo primero que debo es dar ciertos atributos o características a cada una de las celdas, columnas, en definitiva, o la sección de datos sobre la cual voy a trabajar, identificando el tipo de datos que voy a colocar en la celda y qué atributos le voy a asociar a cada una de estas. Toda celda tiene una identificación, ¿sí? A través de filas y columnas. ¿Dónde lo ubico o cómo determino sobre qué celda estoy trabajando? Eso lo determina en la parte superior izquierda, donde le dice cuadro de nombres. Porque aquí le va a desplegar, si en este momento solo estoy trabajando con una, pero puedo definir un conjunto de datos va con un nombre. Entonces cuando yo voy a trabajar con datos, puedo definir un conjunto de nombres. Por ejemplo, digamos que voy a trabajar sobre esta sección de acá. Entonces, la una es, como les indicaba, celda por celda. La otra es que puedo coger un conjunto y asociarle las mismas características de fuente o atributos. Entonces, la voy a colocar sobre esta. Adicional a esto, si usted observa, tengo una sección, un conjunto de celdas. Pero esto le voy a colocar como con un nombre determinado que se llame ejemplo, ¿sí? Y le doy. Entonces, ¿qué hago con esto? Lo que he hecho es que normalmente cuando yo necesito referenciar una celda, ¿sí? Entonces le digo 1016, que es esta, ¿sí? Y usted lo observa acá. Pero lo que yo quiero es irme a un rango de datos. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces aquí yo tengo ya definido un rango de datos. Le digo ejemplo. Y el efecto es que automáticamente me selecciona esto. Y sobre esto podría aplicar las diferentes
funciones o las diferentes fórmulas, ¿sí? Que se podrían aplicar a ese conjunto de datos. Entonces, porque normalmente cuando yo aplico una fórmula, lo que hago es, si voy a trabajar sobre toda la tabla, es definir el rango de datos. Entonces, normalmente lo que tengo que hacer es ir y seleccionar todo el rango de datos. Pero si usted tiene la característica de que ese rango de datos va a ser fijo, simplemente a ese rango de datos fijo le doy un nombre y en vez de seleccionarlo le coloco el nombre porque automáticamente el Excel ya lo tiene definido como una sección con ese nombre que le asignó. Entonces eso es otra de las diferenciaciones que usted podría utilizar. Bueno, esta parte de fuente es lo que acabamos de revisar, ¿sí? La parte de alineación, también lo que acabé de hacer aquí sobre cada una de ellas podría ser sobre todo el rango de datos, ¿sí? Entonces aquí defino de que todo se encuentre centrado, o tengo la alternativa superior de que se encuentre tanto sobre la parte horizontal como sobre la parte vertical se encuentre centrado. Puedo realizar combinaciones de celdas también en esta alternativa de alineación. Simplemente voy y meter alternativa de combinar y centrar, de combinar horizontalmente, de combinar celdas, de separar. O sea, tengo el efecto contrario, ¿ya? Entonces digamos que voy a combinar. El hecho de combinar, y aparte de eso le voy a colocar un borde, entonces me voy a la sección de bordes y tengo ese efecto, ¿no? Entonces aquí tengo texto sobre una sección colocada o que hice o que le uní, ¿sí? Ahora, ¿cómo deshago eso? Simplemente me voy nuevamente a combinar y centrar y le doy un clic y tengo el efecto de separar las celdas. La otra es combinar celdas, hago el mismo proceso y la alternativa de combinar y centrar. Entonces esto en la parte de alineación. La parte de número tiene que ver con la información que voy a desplegar acá. Entonces aquí, por ejemplo, en el cliente voy a colocar nombre, un campo nombre, un campo cédula, ¿sí? Y aquí uno quedará correo electrónico. Entonces todas columnas, la idea es que en las columnas normalmente lo que hago yo es colocar información relativa al dato que tiene referencia con cliente. Esa es la sugerencia siempre. Entonces normalmente uno de los conceptos anteriores es que cuando yo genero o trabajo en Excel, tengo la información del cliente en esta hoja clientes, el ejemplo que estoy colocando. Pero si tengo un asunto de proveedor, también le meto en la hoja de clientes al proveedor, ¿sí? Y lo que hago es simplemente incorporar más columnas. Entonces aquí, por ejemplo, sería nombre de cliente, ¿sí? Cédula de cliente, obviamente. Y aquí correo electrónico del cliente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ajusto? ¿Cómo le ajusto? ¿Sí? Para que se ajuste al tamaño de la columna, del texto de la columna, le doy doble clic. Ustedes eso ya saben. ¿Ya? Pero lo relevante aquí es que yo digo, trabajo sobre esto, ¿sí? Pero normalmente yo digo, necesito, aquí en teoría la recomendación es que solamente esté información de cliente. Entonces, pero vengo y coloco también nombre de proveedor. Nombre de proveedor. ¿Ya? Entonces, como que empiezo a mezclar, ¿no? Nombre de cliente, nombre de proveedor. Entonces, y luego por ahí tengo cédula del proveedor o RUC del proveedor. RUC proveedor. Bien. Entonces, cuando hago de esta característica, mire que de hecho puedo registrar aquí datos o información del cliente, ¿no? Aquí le voy a meter, puedo ingresar un nombre que sea Jorge, por acá Luis y así sucesivamente. Y acá en el nombre del proveedor, digamos que es, por ejemplo, Paco S.A. Y por acá, digamos que es aquí, ya. Entonces, nombre del proveedor. Entonces, verá, la intención es que puedo registrar la información y puedo generar datos con esto, o puedo aplicar fórmulas sobre cada una de estas.
pero la idea es que cada una de estas, ¿sí?, esta información que hace referencia al cliente esté en la hoja de cliente. Y luego yo después debería crearme una hoja de proveedor donde la información del proveedor no tenga nada que ver con la del cliente. Esto es un criterio de base de datos, porque de esa manera se organiza mejor. De hecho, luego yo puedo establecer una relación entre las dos, ¿sí? ¿Qué gano con esta distribución? Es que tengo información propia del cliente. Entonces, si yo voy a ingresar, por ejemplo, datos del proveedor, implica de que debería insertar una nueva fila, un nuevo registro, pero que no le tendría que afectar al cliente, ¿sí? Porque cuando yo ingreso a un cliente, se me abre, aquí le decimos Pedro, ¿sí? Implica de que toda esta información del cliente tengo que llenarla, ¿ya? Pero no tengo por qué asociarle necesariamente una de proveedor o root de proveedor, ¿ya? Entonces, esa es la característica fundamental, de que no hay información relativa que tiene que ser mezclada. Cada una tendría que ser lanzada sobre hojas diferentes. Posteriormente, esas hojas podríamos relacionarlas y generar todo el tipo de combinaciones. Para eso está la funcionalidad de lo que son fórmulas y funciones con las cuales el Excel puede trabajar. ¿De acuerdo? Bien, entonces para generar esto, lo que yo he hecho en este momento es definir esto. ¿Sí? A ver, continuando con la revisión que les hemos dado. Entonces, a cada tipo de dato, hasta ahora lo que hemos revisado es que cada tipo de dato, cada celda, perdón, cada rango de columnas, tiene que tener ya una característica de identificación del tipo de dato con el cual voy a trabajar. De entrada tengo que definirla para ir validando la información que se encuentre ahí ingresada. Luego, una vez que ya he definido ese tipo de datos, lo que tengo que es darle ciertos atributos, ¿sí?, de visualización, y esa lo podemos establecer si es una característica de contabilidad, si es un porcentaje, el número de decimales que lo puedo incorporar, puedo aumentar o disminuir, que también lo había definido sobre la celda. Tal como lo hice sobre la celda, podría ser directamente sobre toda la columna. Y esta parte de formato condicional, que es relevante ya para un poco ver alguna característica específica del dato que se encuentra almacenado dentro de una hoja. Esto es importante porque nos ayuda a identificar o encontrar cierta información cuando quiero visualizar, por ejemplo, digamos que aquí voy a ingresar más datos, ¿sí? Pongámosle María, ¿sí? Volvamos a repetirle la palabrita Jorge, ¿ya? Entonces voy a aplicar un formato. El formato condicional lo que permite es establecer reglas sobre una tabla o sobre una fila o sobre una columna que se cumpla con una determinada condición y podamos visualizar aquellas celdas, ¿sí?, que cumplan esa condición. Normalmente en el ejemplo que estamos colocando son pocos datos, pero como les acabo de decir, el atributo que tiene las hojas es que puede almacenar cualquier cantidad de información, tanto en filas como en columnas. Y si usted desea sobre ese escenario encontrar alguna información sobre una condición que usted quiera establecerla y solamente visualizar esos datos, esta alternativa es muy buena. Por ejemplo, entonces quiero resaltar las celdas que sea igual o que contengan un texto. Entonces para eso me voy a la alternativa de formato condicional, reglas que cumplan una determinada condición, y el Excel ya le establece ciertos criterios de ubicación o de validación. Yo voy a hacer uso de esta alternativa que dice texto que contiene. Entonces texto que contiene, y le digo el texto que contiene que sea la palabrita Jorge. Y me dice de qué color desea que le despliegue o le pinte aquí las celdas que tengan esa condición. Entonces aquí viene por defecto, yo le voy a aceptar simplemente. Y me debería marcar. Entonces en este momento no le marqué, ese fue el inconveniente. Entonces el procedimiento es que yo marco toda la celda o todo el conjunto de tablas o toda la sección de datos que quiero que se cumpla ese formato.
repito, voy a la parte de formato condicional, resaltar celdas, me voy a la alternativa de texto que contiene y le digo Jorge, ¿sí? Entonces ahí se me aplica, ¿ya? Y solamente me pinta esas celdas. Entonces, como le digo, son información relevante que cumplen ciertas reglas. ¿Cuántas reglas yo puedo aplicar sobre un conjunto de datos? Las que usted desee, ¿sí? Ahora, por ejemplo, yo quiero determinar aquellos que son repetidos, ¿sí? Entonces, digamos que sigo marcando, ¿no? Digamos por acá que sigo colocando otros nombres. Entonces voy a colocar Juan, le voy a volver a colocar a Jorge, ¿sí? Entonces, y usted observa, ¿no? O sea, se encuentran, siempre que empiezo a digitar aquella que cumple esa condición, me aparece o se me marca, pero podría aplicar otro conjunto de reglas de que solamente me pinte a los que son con Luis, pero ya con otro color. Entonces nuevamente me voy a formato condicional, ¿sí? Y le digo igual a, perdón, cancelar, estoy aplicando mal la regla. Me voy a formato condicional y es el texto que contiene, porque está definido como texto. Y aquí le digo que sea Luis, pero ya no con ese tono, sino que le digo que sea texto rojo nada más, o texto relleno verde con texto verde, ¿ya? Aceptamos. Entonces, mire, ¿ya? Entonces, mire que he aplicado dos criterios sobre el mismo rango. Cuando usted tenga esa característica, usted puede ver o puede administrar ese conjunto de reglas que las tengo definidas sobre esta sección. Para ello, me voy a la alternativa de administrar reglas. Y aquí aparecen todas las reglas que yo las encuentro definidas, que las puedo editar, las puedo cambiar o las puedo eliminar, ¿ya? Entonces esta utilidad, esta funcionalidad de formato condicional realmente es bastante buena cuando necesito identificar datos o generar alertas, ¿sí?, sobre ciertos datos que voy ingresando. Porque me permite del conjunto de datos sobre las cuales estoy aplicando, inmediatamente me salga una característica que me genere precisamente esa alerta que me permite determinar si estoy en lo correcto o si cometí algún error, o me genera una previsión de algún evento que pueda ocurrir. Así como aplico sobre textos, este formato condicional le permite aplicar sobre barras, ¿sí? Entonces aquí usted tiene un conjunto de valores o rangos, ¿sí?, y necesita ver o visualizar, por ejemplo, sobre 100, qué porcentaje ingresó 90, por ejemplo, o ingresó 10. Entonces solamente dentro de la celda le permite o le pinta el avance que tiene de esa información. Entonces es otra forma de retroalimentar ciertos valores y ver si están cumpliendo o en qué rango o porcentaje se encuentra dicho valor respecto de un valor máximo o de un valor mínimo. También lo puede asociar por escalas de colores. Entonces esta alternativa que está también ya predefinida tiene algunos criterios que usted podría aplicarles. Pero el objeto o el criterio fundamental del formato condicional es que le permite visualizar sobre este conjunto de celdas ciertas condiciones que necesitan ser verificadas o necesitan un poco tener control de que cuando ocurre ese evento le salga o le determine o le dé una alerta de que está ocurriendo ese evento. La otra es que yo, la alternativa de estilos es que yo puedo, como estoy trabajando aquí, siempre voy a trabajar sobre un conjunto de celdas. Ese conjunto de celdas le puedo dar un formato, ¿sí? Entonces un formato ya se encuentran predefinidos ciertos diseños y simplemente si yo estoy conforme con uno de ellos, lo establezco, ¿no? Entonces simplemente lo que hago es ubicarme en el diseño que a mí más me agrade, le doy un clic, le acepto, ¿sí? En este momento no selecciono encabezados, lo que voy a hacer es adoptarle por los
para completarle pues darle el formato completo. Entonces aquí nuevamente vuelvo a seleccionar uno de estos, selecciono y me dice, en este momento me identifica que tengo encabezados porque el Excel sí valida lo que es un campo, un nombre del campo respecto de los datos como tal, y le acepto. Y me va a aparecer ya el formato. Cuando yo doy un formato de celda, automáticamente me registra ya los criterios de filtro u ordenación que podría establecer sobre ese rango de datos de forma automática, porque aquí ya realmente empiezo a trabajar sobre una tabla. Entonces, cuando usted trabaja en Excel hay que diferenciar dos ambientes de trabajo. Uno, lo que son los datos en la sección de datos, y otro es lo que es una tabla. Cuando yo trabajo con un bloque de datos, yo tengo que seleccionar este bloque de datos y sobre ese bloque de datos definir los diferentes valores o funciones que le pueda asociar, pero teniendo especial cuidado de que seleccione todo ese rango de datos. Porque el momento que usted no selecciona un rango de datos de forma adecuada, cualquier aplicación de fórmula o función no se vería reflejado, sobre todo porque no le seleccionó. Pero cuando yo trabajo sobre una tabla, automáticamente la tabla ya le considera la sección. Es lo mismo que les había explicado anteriormente. Entonces, por eso es necesario de que yo defina un rango de datos bajo un nombre. ¿Ya? Recuerda lo que hice esto, ¿sí? Entonces aquí me define la sección y sobre esa sección aplico la fórmula. En cambio acá, si no estoy trabajando con un nombre asociado a un conjunto de datos, o no estoy trabajando con una tabla que tiene esta misma característica de que ya define de forma completa cuál es el inicio y fin de todos sus bloques para aplicar las fórmulas o funciones, en el otro caso yo tendría que aplicar o tendría que ir a seleccionar y luego aplicar. Entonces, en este proceso de selección, cuando son datos pocos, como estamos trabajando en este momento, no hay problema. Pero normalmente eso generalmente no ocurre, porque tengo cualquier cantidad de columnas y cualquier cantidad de registros, y en ese proceso de selección puede obviar alguna de ellas, y los efectos de la aplicación de fórmula solamente se aplicaría sobre la sección aplicada, más no sobre aquella que no se encuentre seleccionada. Entonces, por eso es conveniente o trabajar con este bloque de sección de datos o trabajar con tablas. Bueno, la otra alternativa de esto respecto de los formatos, ¿no? Así como usted define sobre dar formato a la tabla, también le puede dar formato a la celda, ¿sí? Y ahí puede orientarle, o existen diferentes estilos sobre los cuales usted podría aplicar. Aquí ya más es cuestión de visualización de la forma que usted desee darla. Entonces la una es sobre el formato de la tabla, sobre toda la tabla, y otro es sobre la celda. Y estas alternativas de insertar, eliminar y dar formato, ¿sí?, es sobre cada uno de las celdas. Es decir, yo puedo insertar columnas, simplemente coloco insertar y se me coloca, ¿sí? La otra es que defino insertar filas, me voy insertando, ¿sí? Mire que cuando hago estos procedimientos de inserción y eliminación, cuando yo voy al formato me voy a ubicar en otro lado para ver el efecto que tengo, me voy nuevamente a la sección que definí previamente, ejemplo, ¿sí? Ya me selecciona la nueva sección predefinida. Recuerde que aumenté una celda e incorporé una fila. Entonces, pero la sección se mantiene. Entonces el Excel sí, las modificaciones que vayamos haciendo dentro, cuando se encuentren internas a la sección que inicialmente trabajé, se amplía. Igual cuando usted aplica una fórmula, ¿sí?, o aplica una función sobre una sección, sobre un rango, y dentro de ese rango definido usted va insertando ciertas filas o columnas, el Excel automáticamente va también aumentando o incrementando tanto las filas como las columnas insertadas o colocadas. Entonces eso realmente es importante. Entonces aquí nace el concepto que es de lo que es celda fija o referencias fijas o variables, que eso lo vamos a ver cuando entremos a la definición de una fórmula. Entonces, pero como adelanto es que, como yo defino si una celda es fija o
o es una celda variable. Entonces el signo de dólar me hace referencia a que yo puedo declarar fija la fila o fija la columna, o puedo declarar fija la fila y la columna. ¿Cómo declaro que una referencia sea fija? Porque a lo mejor un dato tiene que permanecer constante, es decir, no variable. Cuando yo aplico una fórmula a rastro, automáticamente toda la celda se va reflejando hacia el resto de componentes de la tabla que esté aplicando la fórmula. ¿Sí? Es decir, si yo apliqué una fórmula de suma sobre un rango fijo y yo arrastro esta fórmula, automáticamente las celdas a las que hice referencia, que por ejemplo puede ser C1 de entrada, al aplicar a la segunda ya no es C1, es C2. Y al aplicar sobre la fila 3 es C3 y así sucesivamente. Pero si yo deseo colocar fijo, es decir, que el F1, la celda 1, C1, quede fija, entonces debo colocar el signo de dólar. Ya, dólar en la fila y dólar en la columna. El dólar quiere decir que le hace fijo a la fila, ¿sí? Y fijo a la columna. Si usted coloca solamente el dólar, en este caso, hagamos el ejemplo acá, este criterio, ¿no? Digamos que aquí es 15. ¿Sí? Y sobre 15 le digo, esto va a ser igual a este más 1. Más 1. Más 1. Ya, entonces me aparece esto. Entonces, si yo aplico esta fórmula, arrastro esta fórmula acá, ¿sí? Me aparece 1. Entonces aquí estamos a referencia fija y variable. Entonces esto estamos en este momento revisando para que no se pierda. Ya. Entonces esto es variable. Este momento lo que estoy haciendo es una referencia variable. ¿Por qué? Porque estoy haciendo referencia si usted observa es al D29. Este es el D29. ¿Sí? Cuando voy acá, ¿sí? Ya no estoy haciendo referencia al D29, le estoy haciendo referencia al D30. El D30 es el que se encuentra acá abajo. ¿Sí? Entonces en este momento estoy haciendo referencias y eso se aplica tanto sobre fórmulas o en este caso sobre una función que estoy aplicando la suma. Si yo sigo aplicando lo mismo, ¿sí ven? ¿Sí? Sigo manteniendo 1. Entonces aquí me hace referencia al D30. Perdón, al D29 que es la fórmula. ¿Sí? Acá está al D30 y este me hace al D31, ¿sí? Y este al D32, este el D29. Entonces, si usted lo ve, ¿sí? Estoy haciendo referencia a este de aquí, a la D, ¿sí? Este D29 que se encuentra aquí, ¿sí ve? Porque en esta fila se encuentra el D29. Como yo aplico a la siguiente fila 30, obviamente el Excel me interpreta de que voy a aplicar sobre toda la fila, ¿ya? Por lo tanto, automáticamente el Excel le considera variable a esa función, o en el caso que tenga fórmula, a esa fórmula. Vengo acá, me hace referencia al D31, pero yo veo acá que el D31 le tengo vacío, ¿sí? El D32 en la siguiente también me hace referencia en la fórmula al D32, ¿sí? Porque arrastré la fórmula. Si hago el mismo efecto del control C, ¿sí? ¿Sí? Y le aplico la fórmula, entonces en este caso doy botón derecho y tengo las alternativas y opciones de pegado, ¿no es cierto? Puedo copiar solo valores, solo fórmulas. Voy a aplicar la fórmula, voy a copiar fórmula, ¿sí? Y me sigue dando el mismo efecto, ¿sí? Estoy aplicando una fórmula. Pero la fórmula, el Excel lo interpreta siempre como variable, porque siempre va a hacer referencia a filas. Entonces, si en este caso, en esta celda estoy haciendo referencia a la fila D29, ¿sí? Cuando yo aplique la fórmula al resto de filas que se encuentren en la parte inferior o superior,
hará referencia a esos valores correspondientes a esa fila. Es por eso que en la fórmula me aparece D30 porque me fui a la fila 30, luego me aparece el D31 porque me fui a la fila 31 y me aparece D32 porque estoy haciendo referencia a la fila D32. Pero si yo quiero cambiar esa estructura y le digo no, quiero que el 15 me permanezca siempre fijo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Entonces aquí coloco igual, le digo a este valor, pero quédate fijo, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hago fijo? Tanto a la fila o a la columna. Entonces, me voy a la celda y aplico la función F4, que es aquí la que me permite aplicar tanto a la celda como a la fila el carácter de fijo. Y a esa celda fija le aumento 1. Entonces, ahí obviamente en el primer caso me coincide, ¿sí ven? Me coincide el resultado, que es lo correcto. Pero a la siguiente, si tengo la misma intención, ¿sí? Si yo aplico nuevamente la fórmula o arrastro la fórmula, ¿sí? Siempre me va a salir 16. Entonces, en este momento estoy haciendo referencia a un valor variable, que es por defecto el que es considerado dentro del Excel, porque nosotros trabajamos siempre sobre filas o sobre columnas, y si estoy haciendo referencia a filas, siempre me va a incrementar las filas, y si estoy haciendo referencia a columnas, siempre me va a incrementar las columnas. Pero para evitar esa referencia, para indicar de que el valor al cual hago referencia es fijo, entonces la única manera es que el dólar, ¿sí? El momento que le coloco el dólar a la columna, le estoy haciendo fijo a la columna. Y si también le aplico el dólar a la fila, le estoy haciendo fijo a la fila. Entonces, al tener la doble aplicación, estoy haciendo fijo este valor, tanto en fila como en columnas. Y cualquier fórmula que yo aplique a esa referencia, me va a aparecer el efecto que yo deseo. Entonces, depende de lo que usted desee, ¿no? Si quiere hacerle fija o si quiere hacerle variable, pero normalmente, dependiendo de la función o fórmula, usted va a tener que identificar previamente esa característica, o le aplica o no le aplica. Pero el resumen de todo esto es que siempre sobre el Excel trabajamos con referencias fijas o con referencias variables. Bien. Luego, bueno, aquí está la función de edición, que es autosuma. Si el borrador de todo es aquella que me permite borrar todo, ¿no? ¿Sí? Este borradorcito me borra todo, formatos, contenido, comentarios, borrado de hipervínculos. Si yo deseo borrar todo, es como si estuviera trabajando sobre un documento original. Y la parte de ordenar, ¿sí? Es la colocación de un filtro que usted puede colocar. Entonces acá, en el ejemplo que tengo aquí, yo podría ordenarle, ¿sí? de la A a la Z. Entonces simplemente coloco y automáticamente me realiza esa ordenación. Eso respecto de la parte de inicio. Ahora, respecto de la parte de insertar, esta parte tiene que ver, bueno, esto de las tablas, eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Sí? Lo que sí podríamos revisar así rápidamente es que vamos a insertar dentro de del contenido de su hoja, podría también insertar imágenes que pueden ser de formato JPG, pueden ser formas, al igual que se lo hizo en Word, ¿sí? Y aquí también existe la alternativa del Smart Draw, ¿sí? Entonces lo que se hacía en Word se puede realizar acá. Depende, ¿no? Realmente eso está más orientado en mi concepto, a lo que es Word, porque acá el elemento fundamental del Excel no es de edición de gráficos, sino el manejo de información, y en virtud de eso genero gráficos. Pero sin embargo, ello podría también trabajar acá. La parte de gráficos, que también ya lo vamos a revisar, ¿sí?
Y esta parte de segmentación de datos es lo que le decía que tendría que ver con, eh, con la parte de tablas y la combinación de tablas, ¿sí? Esto de minigrafos son aquellos que sobre las tablas puedo generar, cuando genero una tabla o un gráfico, sobre cada uno de ellos genero un pequeño gráfico referente al dato, referente a esa columna. Eso también puede tener su utilidad y podría hacer uso de esa alternativa. Luego la parte de disposición de páginas es la que ya un poquito le vimos al momento de visualizar la configuración de escritorio. Tiene que ver con la parte de márgenes, ¿sí? Que usted puede cambiar la orientación, si es horizontal, vertical, el tamaño de la hoja, el área de impresión, los saltos que podría dar, el fondo que podría trabajar sobre todo el documento, la parte de impresión de títulos, que es aquella que tiene que ver con los encabezados o pie de página, ¿sí? Luego cuando trabaja con imágenes, el mismo efecto, ¿no? Es decir, yo puedo unir varios objetos o varias imágenes de uno solo. Luego, al ser objetos o ventanas, les puedo superponer, enviar al fondo, traer al inicio. Y bien, en la parte de fórmulas, Word le orienta bajo ciertos criterios. Entonces existe la función insertar fórmula, que es aconsejable utilizar, porque esta es una guía que le va a ir aplicando o le va desplegando todas las opciones que se tienen respecto de fórmulas. Entonces aquí existe una categoría, ¿sí? Las que son funciones de tipo financieras, ¿sí? Entonces le va a desplegar todas las funciones financieras que tiene. En cada caso se detalla un nombre de la función, y la ventaja de esto es que este asistente le da la descripción de lo que hace cada una de ellas. Si usted a lo mejor quiere aplicar una fórmula o una función, pero no sabe o tiene un cierto lineamiento, usted le podría en la parte superior colocar esa descripción y le coloca la opción de ir, y el Excel le va a desplegar todas aquellas funciones que tengan relación con lo que usted colocó en la descripción. Luego, la otra es que si usted más o menos ya tiene una idea de orientación de qué tipo de fórmula quiere ir, tendría que ir a este tipo de agregación o agrupación que se tiene y ir identificando cada una de ellas. Entonces existen fórmulas para la parte financiera, para lo que es fecha y hora, ¿sí? Entonces cada una de ellas, repito, tiene una descripción y los datos que hay que incorporar a esa fórmula para que nos dé el resultado que deseamos. En la parte matemática y trigonométrica igual existe otro conjunto de bloques, otro conjunto de funciones, perdón. En la función estadística, en la función de búsqueda, base de datos, de texto, funciones lógicas, las de información, de ingeniería, las de web inclusive, que son las últimas que se están incorporando. Entonces, pero realmente aquí la utilidad es que existe una ayuda en virtud de la función que usted desea aplicar. Entonces, sobre base de datos, miren lo que tenemos. Aquí existen funciones. Ya, por ejemplo, yo voy aquí a recuperar un dato de otra tabla. Por ejemplo, recuperar dato. Le pongo ir y me da estas alternativas, ¿no? Dice importar. Es recuperar datos. Le pongo información. Buscar dato. Buscar dato. Entonces aquí me aparecen dos funciones que podría aplicar, la función buscar H y la función buscar B, y ahí simplemente me voy al detalle de cada una de ellas y veo cuál es la que más me conviene aplicar.
y así con el resto de funciones. Entonces, esta es la parte que un poco en virtud de las necesidades se las puede ir aplicando. El Excel tiene todas las ayudas que nos permiten realizar esta funcionalidad. Bien, hasta ahí la primera parte. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta.